Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Code Talk de Ideas Locas. Pues bien, hoy vamos a hablar de los smart contracts, este elemento inmutable, indispensable para realizar operaciones en la red de blockchain, nos permite crear transacciones seguras y transparentes, lo cual elimina la necesidad de intermediarios. Pero bien, para explicar esto, cómo funcionan los smart contracts, tenemos de nuevo a nuestro compañero y amigo Álvaro Núñez Romero, que va a utilizar la plataforma Level Up, la cual os recuerdo que fue creada por nosotros, por Ideas Locas, y que ya nos contó Pablo González Pérez en otro Code Talk de esta misma temporada. Pero de todas formas, Álvaro, recuérdanos brevemente qué es Level Up. Hola Fran, bueno, hemos hablado en numerosas ocasiones de Level Up, de hecho tenemos un cóctel en el que Pablo González muestra las tripas de este proyecto y se trata simplemente de una plataforma de aprendizaje basada en retos, concretamente para la parte de vulnerabilidades en smart contracts, ¿no? Vamos a aprender qué tipo de vulnerabilidades tienen los smart contracts y también, bueno, pues tendríamos que saber un poco sobre este tipo de contratos, ¿no? De los contratos inteligentes, saber cómo están creados, entender las vulnerabilidades y si lo conseguimos, si nos hacemos con la flag, vamos ganando distintos puntos, ¿no? Una manera muy divertida de aprender. Perfecto, genial. Pues entonces explícanos qué vamos a ver en este Code Talk. En este cóctel nos vamos a centrar directamente en entender un poco el lenguaje de Solidity, cómo está construido un smart contract y para ello pues nos vamos a apoyar en distintos retos que están planteados en la plataforma de Level Up. Vamos a coger estos smart contracts y vamos a analizar un poco, pues ver cómo está construido el smart contract, cómo se define una función en un smart contract, qué es un require en un smart contract, bueno, etcétera, ¿vale? Distintas partes que tiene un smart contract para entender el funcionamiento de estos. Genial, pues como ya conoces bien, nos gustaría ver cómo funcionan los smart contracts utilizando la plataforma de Level Up. Por supuesto, vamos a pasar a ver en detalle esta serie de contratos, vamos a ver en qué consiste y para ello tengo desplegado ya el entorno de Level Up, como bien hemos comentado, ya se ha hablado en varias ocasiones sobre la plataforma y lo que vamos a hacer va a ser centrarnos precisamente en los smart contracts. De hecho, si nos vamos a cualquier nivel de Level Up, por ejemplo el nivel 0, el reto de Interact, vamos a ver, aparte bueno, de la serie de pasos que nos da la plataforma, pero tenemos acceso a ese código fuente en lenguaje Solidity, que es precisamente lo que vamos a revisar. Igualmente, si nos vamos a cualquier otro reto, ¿vale? Vamos, por ejemplo, al reto número 1, porque estamos empezando por el 0, pues bueno, vemos de nuevo este código Solidity, que es lo que vamos a tratar de entender. Además de todo esto, también quiero mostrar el remix, que es el IDE que podemos utilizar, el IDE de Ethereum que podemos utilizar para compilar los smart contracts y para trabajar con ellos, en el cual ya tengo preparados el reto número 0, que es el que acabamos de ver, el reto número 1 y por último el reto correspondiente al número 3, ¿vale? Que en este caso le he guardado como 2, que es el de safeguarding. Bueno, como podemos ver, este IDE ya nos proporciona un resaltado de sintaxis que también nos facilita la comprensión del código. Así que vamos a empezar por el reto número 0. Como sabéis, Level Up es una plataforma en la cual vamos a aprender de distintas vulnerabilidades o bien dicho de otra manera, tenemos que intentar conseguir una flag como si se tratase de un proyecto de capture de flag en el cual pues podríamos competir contra varios usuarios para conseguir esa bandera. De hecho, vamos a encontrar en muchas ocasiones una función en cada smart contract denominada getFlag, que realmente es lo que tenemos que conseguir. Bueno, en este caso, en el caso del question, en vez de ser un getFlag, pues vemos cómo la bandera va a ser retornada, nos va a devolver el valor al llamar a otra función. Y en el caso de safeguarding, pues sí que tenemos la función getFlag. Hay que tener en cuenta que no siempre que estemos llamando a la función getFlag vamos a tener lo mismo, es decir, en el caso del 0 pues es más sencilla, la puede llamar cualquiera, que esto lo vamos a ver ahora, pero en este caso tenemos un parámetro especial en el cual solamente puede llamar a esta función el dueño del contrato, ¿vale? Y esto es un poco de todo lo que vamos a hablar. Vamos a empezar, por tanto, en el contrato número 0. Vemos como siempre al principio de un contrato hay un comentario, un espacio reservado para comentar acerca de la licencia y luego en las
dentro de las primeras líneas está la versión del compilador que se va a utilizar. Todo este código, antes de subirse a la blockchain, en este caso de Ethereum, lo que vamos a hacer va a ser compilarlo. Y de hecho, aquí en Remix podemos hacerlo a través de este botón, ¿vale? Aquí tendríamos la versión del compilador que nos está exigiendo que sea al menos la versión 0.8.4. En el caso de los tres contratos, es siempre la misma y vemos cómo tenemos que pinchar en cada una de esas tabs para que nos salga la compilación como ha salido. En el caso, por ejemplo, del reto número 1, del reto de question, nos aparece un warning que nos permitiría modificar ese warning que nos está dando, ¿vale? Para corregirlo, pero no nos está dando un fallo de error, de que esto no haya podido compilar. En este caso ha compilado, pero tiene algún aviso. En el caso del Interact 0, pues vemos que no nos aparece ningún tipo de aviso y que lo que tendríamos que hacer es indicar una versión del compilador, darle a la versión al botón de compilar y aquí podemos obtener el bytecode, ¿vale? Que en este caso se habría quedado copiado, ¿vale? Lo puedo mostrar directamente aquí en los detalles y vemos aquí el bytecode estará un poquito más abajo. ¿Vale? Aquí le tenemos. Y luego tendríamos también el ABI, que por cierto también lo podemos ver aquí, que al final el ABI nos indica a qué funciones vamos a poder llamar, ¿vale? De qué manera vamos a poder acceder a llamar a esas funciones y qué tipo de valores vamos a poder pasar. Bueno, pues teniendo ya claro esta parte, por último, podríamos desde aquí desplegarlo en una blockchain de pruebas o bien utilizar nuestro Ganache, que es esa blockchain local que estamos utilizando. Vale, aquí ya me lo ha detectado y bueno, de hecho, como veis, aquí en la sección del jugador yo ya tengo un contrato desplegado que podría cargar aquí. Directamente puedo desplegar uno nuevo o en este caso el Interact le puedo indicar que está aquí y puedo acceder a él, ¿vale? Gracias al ABI conozco las funciones que tiene y puedo llamarle, ¿vale? Y aquí vemos ese valor getFlag. Bueno, centrándonos de nuevo aquí en la parte del código, hemos visto el tema de la versión del compilador, cómo podemos compilar. Luego tenemos, en este caso, una librería, la importación de una librería, que es la librería Ownable de OpenZeppelin, que esto contiene distintas funciones para poder implementar en nuestros smart contracts y hacer que ciertas funciones solamente puedan ser llamadas por el owner del contrato. En este caso se está importando, pero no se está utilizando, cosa que sí que vamos a utilizar luego en el número 2. Aquí en el getFlag sí que vemos esta función que no está importada de OpenZeppelin, sino que está creada directamente en el propio contrato, pero que se podría hacer de una manera muy sencilla gracias al uso de esta librería, ¿vale? Que, como digo, no se está utilizando. Ya entraríamos en la parte del contrato en sí. Aquí estamos definiendo una variable denominada flag, que va a ser un string, que esto se va a setear en el momento de la creación del contrato, gracias a esta función constructor, en la cual cuando se vaya a desplegar este contrato, como podemos ver aquí, si yo quisiera desplegar el Interact, me está pidiendo un string, que ese string es la flag que le vamos a pasar aquí y que va a setear ese valor a esta variable que se encuentra en el contrato, que es la flag real, ¿no? Entonces, el constructor va a setear la flag y luego este contrato muy sencillo tenemos una función llamada getFlag que es pública y que nos va a retornar un string. En este caso nos va a retornar el valor de flag, ¿no? De esa manera, cuando nosotros llamamos aquí, bueno, este es el dueño, es decir, la persona que ha desplegado ese contrato y aquí sí que tendríamos ese string con la flag que queda que se ha guardado aquí, ¿vale? Que las flags se generan de manera dinámica en el momento de hacer el despliegue del contrato. Si revisamos otro reto, como puede ser el 1, el de question, vemos que empieza de la misma manera, que de nuevo se está haciendo la importación del Ownable, pero que tampoco se está utilizando en este caso. En la parte del constructor vemos que es exactamente igual y luego tenemos distintos
distintas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una llamada entry point, otra llamada misterio, misterio 4, misterio 3. Bueno, vemos una serie de funciones en la cual la gran mayoría de ellas nos están haciendo una devolución de un string. Aquí, por ejemplo, por entry point, cuando nosotros llamemos aquí, nos va a devolver este string y decimos, ostras, me está devolviendo una función. ¿Qué pasa si llamo a esta función? Pues nos devuelve este string, nos dice cuánto es 2 más 2, ponlo junto a misterio, es decir, misterio 4. Yo llamo a la función misterio 4 y nos dice resta el resultado anterior, réstale 1, ponlo junto a misterio, tenemos misterio 3 y dice soy la primera parte del misterio 32, ¿no? Al final, si lo estamos haciendo de manera secuencial, llamando a todo esto, porque en la pista se nos dice, fíjate en los entry points, pues iríamos obteniendo esas pistas. Pero si realmente nosotros tenemos el código y vamos tirando del hilo y yo quiero obtener flag, ya sabemos que aquí tenemos una petición, un require, que nos está diciendo que la primera parte A tiene que ser 32 y B tiene que ser 659. En el caso de que esto no ocurra, esto va a fallar y nos va a decir que los números son incorrectos y no va a llegar a esta línea y por tanto no se nos va a retornar la flag. Pero también quiero comentar esta función que pone checkHash y le estamos pasando un string, en este caso n, y vemos que tenemos aquí una comparación, que es ese require para que nos devuelva el número 659, o lo que sería la segunda parte del misterio. Y es que si hemos llegado aquí a la función checkHash a través de la función entryPoint2, nos dice cuál es el hash de hola en MD5. Y es que concretamente tenemos aquí una función que es kcac256 que lo que nos va a hacer va a ser sacar o hacer una comparación. En este caso, gracias a kcac vamos a poder comparar dos strings que estamos pasando. En este caso, este string que es el md5 de hola y lo que nosotros estemos pasando como parámetro de n, ¿vale? Es la manera que tenemos de comparar aquí string, calculamos los hashes y comparamos una vez que tenemos esos hashes, ¿vale? Así que aquí pasaríamos el string md5 de hola, que debería ser este, y si estos dos valores son iguales, nos va a devolver la segunda parte del misterio y en caso contrario, pues no nos dará, ¿no? Nos dirá que el hash no es el correcto. Al final, lo interesante de aquí es llegar a flag, también por supuesto coger manejo con la plataforma de Level Up, pero que veis que atendiendo al código pues no hay que hacer todo lo demás, sino que podríamos saber, ¿no?, que nos están pidiendo dos números, A y B, que en este caso se corresponden o tienen que ser 32 y 659, ¿vale? Por lo menos podemos conocer un poco la forma que tiene un smart contract y de esa manera, pues bueno, pues saber por lo menos leer este tipo de código. Por último, quería pasar a revisar este código, que sí que tiene una particularidad, y es que nos fijamos que para setear las flags teníamos una función constructor. La función constructor llegó un poco más adelante, antes no existía, y la manera de poder almacenar o de poder setear una variable al inicio y que solamente se ejecutase una vez es poniendo una flag, una bandera que cambiase su valor y en el caso de que no sea ese, que no se vuelva a setear. Es decir, esta función, que es una función, no es la función constructor, sino es una función que se llama safeguard y que se va a llamar en el momento del despliegue, y vemos que aquí va a setear ese valor de la flag siempre y cuando el valor de la flag sea first use, ¿no?, que es el valor inicial que tiene. Vemos que la primera vez que entre aquí en este bucle if, porque ese valor sea first use, va a setear el valor de la flag y luego no volvemos a poder definir ese valor en ninguna parte del código, es decir, el valor que se quede escrito aquí va a ser el que tenga ya flag, por tanto, luego no va a poder entrar aquí, ¿vale? Sin embargo, sí que vemos que hay otras partes, o sea, nosotros obviamente podemos volver a llamar a esta función, cosa que con una función constructor normal no podríamos, y vemos como por ejemplo aquí tenemos una variable llamada owner y nos está diciendo que owner es igual al msg sender, es decir, la persona que está llamando a esta función.
Si revisamos la función getFlag, nos damos cuenta de que solo el owner puede ser el que obtenga ese valor, ¿no? De hecho, hemos puesto aquí el modificador, podríamos haber hecho uso de la librería de OpenZeppelin, pero estamos utilizando un modificador, por eso utilizamos modifier, onlyOwner, estamos poniendo aquí el requisito que se necesita para poder para que eso tenga validez, ¿no? Cuando lo hemos puesto aquí, y es que nos va a comparar que el MSG sender sea igual al owner de ese contrato, que el owner no es ni más ni menos que una variable que hemos definido aquí arriba del todo y que se está seteando cuando se llama la función safeguard y se guardan ciertos, y se cumplen ciertas condiciones, ¿vale? Como es esto de aquí, ¿vale? Si esto no se cumple, no vamos a llegar a setear esto. Entonces ya sabemos que para llamar a la función getFlag tenemos que ser el owner, que tenemos el modificador aquí. Y claro, la clave de todo esto está aquí. Sabemos que la flag únicamente se va a setear una vez, porque, como ya he explicado, tenemos que tener el valor de flag en first use, pero luego tenemos otro valor aquí, que es, cuando nosotros llamamos a la función safeguard, tenemos que escribir un string para la flag y un string para un mensaje, que ese mensaje, pues obviamente también tenemos la variable creada aquí arriba, vamos a definir ese valor, pero únicamente cuando ese mensaje valga secret, cuando esta condición se cumpla, vamos a poder pasar aquí, ¿vale? Vamos a llegar a definir de nuevo, a sobreescribir, por así decirlo, esa variable owner, es decir, algo que con un constructor normal, una función constructor normal, como ocurre en este caso, solo se va a ejecutar en el momento de la creación de ese contrato, cuando se hace la creación. En este caso no, en este caso se ha hecho un constructor cuando todavía, algo que era muy común utilizar cuando todavía no existía esta palabra reservada en el lenguaje Solidity, y había que hacerlo a través de una bandera. En este caso, la manera correcta, ¿no?, de poder utilizar esto es: solo quiero que esta función se ejecute una vez. Por tanto, como yo solo quiero escribir el owner una vez, debería haberlo escrito aquí abajo, igual que ocurre con flag, ¿no? Si yo flag no lo puedo sobreescribir, ¿vale? Pues sí que podría hacer lo mismo con el owner, ¿vale? Que no le pueda sobreescribir y que el owner sea siempre igual. Entonces, siguiendo un poco el flujo de todo esto, como yo puedo llamar varias veces a la función safeguard, podría definir aquí cualquier cosa, porque sabemos que una vez desplegado no vamos a poder volver a sobreescribir el valor de flag, pero sí que sabiendo que aquí tenemos que escribir la palabra secret, que es lo que se va a comparar, se van a comparar el hash kcat256, el hash SHA-3 de la palabra secret con el SHA-3 de lo que nosotros pongamos aquí, ¿vale? En el message, que en este caso debería ser secret, y entonces sí que llegaremos a escribir aquí, ¿vale? De tal manera que sobreescribimos el owner, nosotros, nuestra dirección sería el owner del contrato, y ya sí que se cumpliría este require y por tanto podríamos llamar a la función getFlag, ¿vale? Como digo, pues podemos conocer también este smart contract en qué está basado, ¿no? Y cómo podemos... al final la plataforma de Level Up está basada en el aprendizaje, basado en retos, concretamente para aprender sobre vulnerabilidades en smart contract. Y esto, antes de existir la palabra reservada constructor, era una manera común de hacerlo, ¿no? Y de qué manera pues podemos utilizar una bandera para escribir únicamente una vez, o para definir acciones que únicamente queramos que se ejecuten una vez. En este caso, como he dicho ya, el owner, que debería ir aquí dentro. Y bueno, esto es un poco, de manera resumida, los retos que quería comentar, pues ver un poco en qué consisten estos smart contracts, cómo está diseñado esta serie de retos concretamente, y cómo gracias, por ejemplo, a Remix, pues podemos trabajar con ellos, podemos ver el resultado de sintaxis, podemos compilarlos e incluso podemos desplegarlos, o bien, si ya están desplegados en una blockchain o incluso en nuestra blockchain de pruebas, como es Ganache, cómo podemos tener acceso a esos contratos ya desplegados y a poder interactuar con ellos.
Así que nada, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido un poco más sobre este lenguaje Solidity que se utiliza tanto en el mundo de los smart contracts, en el mundo de Web3. Y nada, que espero que continuéis aprendiendo sobre esto. Gracias a todos y espero que nos volvamos a ver próximamente. Pues nada más, muchas gracias Álvaro. Como se ha podido comprobar, Level Up es una buena plataforma educativa para explicar en este caso concreto cómo funcionan los smart contracts y su seguridad. Te recomendamos que le eches un vistazo porque vamos a ir cambiando y añadiendo nuevos retos de forma periódica, así que no te lo pierdas. Por aquí te dejo la URL del GitHub de Level Up. Así que nada más, nos veremos en el siguiente Code Talk de Ideas Locas. Hasta luego.